Buenos días, sean cordialmente bienvenidos a nuestro podcast Ciencias Sociales 50, Innovación en Tiempos de Cambio, que está auspiciado por la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa y el Departamento de Sociología de la UAM. Hoy tenemos el gusto y el placer de hablar sobre una temática que lleva por título Migraciones y políticas en las Américas en un contexto de tránsito prolongado. Para eso nos acompaña el día de hoy la doctora Luciana Gandini, quien es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre el Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, y actualmente es Non-Resident Global Fellow del Migration Policy Institute. La doctora Gandini también es miembro del Grupo de Investigación para el Análisis Comparativo sobre Migración Internacional y Desplazamiento de las Américas, CAMINAR por sus siglas en inglés. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colmex, maestra en Población por la Flaxo México, y en 2018 obtuvo el premio Reconocimiento Distinción Universidad Jóvenes Investigadores 2018 en la categoría de Investigación en Ciencias Sociales que otorga la UNAM. Es un gusto para nosotros en la Universidad Autónoma Metropolitana, celebrando el medio siglo de esta casa de estudios, tenerla como invitada y hablar sobre los temas que vamos a tocar a continuación. Muchas gracias, Luciana. Al contrario, José, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí en el marco de esta celebración. Me da mucho gusto que estén armando estos espacios de podcast, de compartir temas. Es una gran idea para celebrar medio siglo de existencia. Y por supuesto es un gran gusto estar contigo, conversando con quien tenemos ya muchos años de trabajo conjunto y colaborativo. Muchas gracias, Luciana. Pues el tema que vamos a tratar, considero que es un tema, digamos, muy actual, ¿no? Que tiene diversas implicaciones y sobre el cual nos gustaría saber mucho tu opinión sobre el tema. Luciana, ¿en qué consiste tu investigación actualmente? ¿Sobre qué temas estás trabajando? ¿Qué abordajes estás haciendo? Y digamos, ahorita actualmente tu trayectoria académica, ¿hacia dónde está dirigida? Desde hace varios años he estado estudiando algunos desplazamientos en particular, no tanto con la idea de que uno se tiene que volver especialista en migración venezolana, en migración centroamericana, sino porque creo que hay algunos desplazamientos que son hitos o parteaguas de las dinámicas de movilidad en la región y también del efecto que pueden tener algunas políticas migratorias. En ese sentido he estudiado en los últimos años muy de cerca el desplazamiento venezolano, pero sobre todo para tratar de entender cómo han respondido los países en la región. Y eso es importante porque quizás para muchas y muchos de nosotros es muy familiar hablar de la migración México-Estados Unidos, que es mucho más centenaria, histórica y conocida o más cercana, pero en realidad algo que ha sucedido, en particular en la última década y media, es cómo ha cambiado las migraciones y las movilidades en todo el continente americano. Y eso ha implicado entonces, primero, entender estos desplazamientos, que como decía, me ha interesado mucho a partir de algunos, como el desplazamiento venezolano, centroamericano, pero se van sumando otros, y también entender cuáles han sido las respuestas en materia de política migratoria que han tenido que dar estados que tradicionalmente no tenían que ofrecer respuestas a la migración. Y me refiero prácticamente a todos los países de América Latina y el Caribe. Y de manera más reciente, lo que estoy estudiando es cómo cambiadas estas dinámicas y en un contexto pospandémico han cambiado también o se han exacerbado algunas dinámicas de tránsitos prolongados por todo, diría yo, todo el continente. Algunos también hablamos de flujos hemisféricos por todo el continente, y eso entonces implica también el involucramiento de los estados y los países de manera cada vez más intensa y más fuerte. Ok, entonces pensando en estos temas que abordas, ¿cuáles consideras que son los principales retos que está enfrentando la movilidad humana en este contexto y en nuestra región?
Mira, creo que algo que es lo más novedoso, me parece a mí en este contexto, es que en el contexto de la pospandemia o después de la recuperación que se ha dado una vez que se abrieron las fronteras, que había permanecido entonces la movilidad un poco como a la expectativa, ¿no? Con expresiones de movilidad y de inmovilidad, personas que quedaron atrapadas en las fronteras o en los distintos territorios. Luego que eso se empezó a liberar, también sucedieron un conjunto de cosas, ¿no? Por ejemplo, el impacto en las economías de muchos países de la región, países donde, como decíamos, se habían ido también muchas personas migrantes, ¿no? Venezolanos, personas de Haití, personas de otros países. Entonces, ese impacto económico con altas tasas de inflación, desempleo y otros efectos, le pegó no solamente a la población nativa, la que pertenece o nació en esos países, sino también a personas que se habían ido a vivir, que habían optado por irse a vivir a otro país latinoamericano. Eso sumado a otras crisis políticas, institucionales, gobiernos que son más bien autocracias, ¿no? Que están generando distintos conflictos en la región. Me parece que eso es importante porque ha generado entonces quizás un par de efectos. Por un lado, lo que podemos llamar como movimientos secundarios, ¿no? Es decir, personas que se habían ido a vivir a un país y que tras estas situaciones de crisis o de dificultad de integración en esos países han decidido volver a migrar. Y últimamente he registrado personas que habían vivido en 2, 3 o hasta 4 países y deciden emprender otro camino. Y se suman también personas que no habían migrado, pero que venían soportando, digamos, situaciones de gran inestabilidad, crisis económica y que finalmente dicen, bueno, vamos a migrar en este momento, ¿no? Eso se combina entonces con un cambio en la direccionalidad de los flujos. Y ahora lo que está ocurriendo es que nuevamente ha adquirido fuerza el patrón hacia el norte del continente, ¿no? Y creo que esto combina entonces cómo se había involucrado la región de América Latina recibiendo personas, pero ahora también moviéndose de esos territorios con la idea de llegar a los Estados Unidos. Digamos, ante este panorama que suena bastante complejo, multifacético, ¿qué medidas, la pregunta puede sonar muy general, pero qué medidas han tomado los gobiernos ante este desafío, ¿no? Sin particularizar o con algún caso ejemplo que tú consideres relevante, los gobiernos, ¿qué respuesta han tenido ante este contexto? Mira, esto me parece una pregunta súper interesante y que hay que prestarle mucha atención y en que en realidad hay que estudiar casi día a día, ¿no? Porque hay muchos cambios además en las políticas, que tiene que ver además en gran medida con los cambios en la política de Estados Unidos. O sea, los cambios, como por ejemplo cuando se sucedió desde hace unos meses que para ciertas nacionalidades, para poder solicitar asilo en Estados Unidos tienen que pedir una cita por una aplicación, eso repercute claramente en los movimientos que hay en todo el resto del continente, ¿no? Entonces creo que eso hay que mirarlo de manera muy interrelacionada entre políticas del norte global de Estados Unidos con el resto de América Latina. Pero sí me parece importante, algo que me interesa mucho es, decía que antes, quizás antes de la pandemia, había habido estos movimientos hacia otros países de América Latina y lo que decíamos en ese entonces es cómo los países latinoamericanos habían creado medidas ad hoc o especiales para recibir sobre todo a personas venezolanas, pero no solo, que eran medidas de regularización, de otorgar un estatus, en muchos casos temporal. ¿Qué pasa ahora? Y ahora me parece que hay un giro hacia tener políticas más que de regularizar y de recibir, que tiene que ver también con estos flujos que se están moviendo, claro, son más bien políticas de dejar pasar, ¿no? O sea, creo que eso está ocurriendo desde el Sudamérica hasta México, ¿no? El gran problema que México es, como dice el gran colega Jorge Durán, el último país de tránsito. Entonces, en México no podemos dejar pasar. Entonces, creo que una característica que está ocurriendo ahora es que muchos países, un clarísimo ejemplo es la operación, se me fue el nombre, de Panamá, la operación Flujo Controlado, que lo que hace el gobierno panameño es que a quienes pasan por la selva del Darién, que seguro muchos habrán escuchado sobre ese territorio, que es muy complejo, muy riesgoso, no solo orográficamente, sino porque operan bandas, claro, y un conjunto de situaciones muy difíciles, pero es el embudo por el que está transitando gran parte del tránsito del Sudamérica con la intención de llegar a Estados Unidos. Esa operación Flujo Controlado lo que hace es que registra a todas las personas, las sube en un autobús y las pasa hacia Costa Rica.
¿Y Costa Rica qué hace? Costa Rica hace lo mismo, lo sube en otro autobús, de hecho tienen ahora un acuerdo bilateral donde lo suben y siguen el camino. Y así podríamos seguir país por país, en algunos casos de manera más formal, en algunos casos de manera más informal, en algunos casos se paga un salvoconducto, un permiso, en otros no, en otros están más sujetos a situaciones más de impunidad, de corrupción o de extorsión de distintos actores en el camino, pero eso se frena cuando se llega a México, ¿no? Porque tenemos un papel muy difícil, está siendo una frontera tan grande con Estados Unidos. Entonces yo resumiría esta idea en políticas del sur hacia el norte, donde lo que están haciendo es más o menos pasar el problema hacia otro país, y del norte para abajo es más bien políticas de contención, de control, incluso sumados en México, algo en Guatemala, de militarización. Así que estamos en un contexto bastante complejo en términos de respuestas de políticas que además pueden generar este choque, como digo, entre algunas políticas que intentan que las personas pasen y otras que intentan que eso no ocurra, ¿no? Entonces, digamos, el reto es complejo, ¿no? El panorama ante la diversidad que nos mencionas, ante las problemáticas, también creo yo la poca coordinación intergubernamental, ¿no? O sea, con políticas muy diferenciadas, y esta característica, ¿dirías que es una característica el tránsito prolongado de estas movilidades humanas en las Américas? Me parece que es una característica no sé si es totalmente reciente, pero sí que se ha exacerbado mucho recientemente, como decía recién como ejemplo con la política que implementó Estados Unidos de CBP-1, ¿no? Que es esto de que las personas de ciertas nacionalidades tienen que solicitar asilo pidiendo una cita por una aplicación. ¿Eso qué genera? Que se tienen que quedar en el territorio mexicano a esperar que salga esa cita. Esa cita en promedio en este momento está tardando 6 meses, 7 meses, 8 meses. Entonces, personas que quizás tiempo atrás transitaban de manera más rápido por México y por otros países, en este momento no lo pueden hacer porque hay un impedimento de la propia política de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo diría yo que eso se combina con que ha crecido mucho el control de otros países, no solo de Estados Unidos, ¿no? México ha impuesto visa a Venezuela, a Ecuador y a otros países, y eso, una vez que México lo hizo, se fue en escalada con otros países hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que las personas tienen que migrar de manera más difícil. Es decir, cuando las migraciones, y eso quizás debemos poner sobre la mesa, las migraciones son forzadas, es decir, las personas quizás no eligen, como en otros momentos pensábamos, bueno, voy, junto dinero en Estados Unidos, mando remesas, construyo mi casa. Bueno, cuando las migraciones son mucho más forzadas por condiciones de gran dificultad en los orígenes, y como decíamos antes, temas económicos, políticos, sociales, no es tan fácil tomar la decisión y no es tan fácil que una visa o un control detenga ese flujo migratorio. Entonces se ha hecho prolongado por este efecto de las políticas, pero también porque entonces ya no es tan fácil transitar por el continente. Hay que hacerlo de manera irregular, hay que hacerlo de manera evitando las autoridades, o hay que hacerlo, como decía, con estas políticas que están dejando pasar, pero que tienen un costo, ¿no? O sea, por ejemplo, tomar el autobús en Panamá cuesta $60. Cruzar por Piragua en la selva del Darién cuesta otros $30. Entonces, lo que ocurre es que estas personas se van quedando sin dinero, las que intentan salir o salen con poco dinero o les roban el dinero en el camino, y hay que tratar de conseguir dinero para poder avanzar. De manera que el tránsito prolongado creo que es algo que se ha exacerbado últimamente por esta combinación. El efecto de estas políticas de tratar de disuadir, detener, hacer más costoso o impedir con las visas, y eso tiene una consecuencia en cómo se migra, que se migra en gran medida de manera a pie, haciendo dedo, tomando autobuses, motos. Yo he registrado en trayectorias que he seguido todo el año pasado personas que se han movido por más de 12 medios de transporte distintos, desde que salieron de Sudamérica hasta que llegaron a Estados Unidos, combinando hasta bicicletas, canoas, lo que se te ocurra. Eso es largo, cansado, riesgoso y costoso, ¿no? Y me parece que eso es parte del escenario actual, ¿no? Nos muestras un escenario complejo, dinámico, ¿no? Que se va transformando.
Y si te preguntáramos como experta un poco del tema en términos más prospectivos, que digamos, creo que el panorama nos muestra retos, pero también no sé si existan oportunidades. O sea, y ahí tal vez, ¿qué papel podrían jugar los gobiernos en América Latina? No sé si tengas algún. Sí, mira, pensando en términos prospectivos, lo que creo que hay que ser realistas es que me parece que esto, recién mencionamos el tema de las migraciones forzadas, eso es una tendencia mundial, no solamente en México, no solamente en América Latina, pero ciertamente América Latina ha seguido esa misma pauta mundial, ¿no? Las migraciones forzadas han crecido más que las migraciones en general, en términos proporcionales. Es decir, ese componente que te ves obligado a tener que migrar. ¿Por qué insisto en este punto? Porque me parece que reconociendo esto, tenemos que tener claridad de que las migraciones posiblemente no van a frenarse, al contrario, posiblemente van a incrementarse. Y además hay algo que tenemos que tener presente y es que nos han mostrado los últimos años, es que estos flujos son intempestivos, sin previsión, ocurren de repente. Pensemos en el caso de Ecuador, ¿no? O sea, Ecuador está sufriendo una crisis de violencia generalizada, una crisis política. Inmediatamente crecieron los flujos de personas ecuatorianas. Y lo digo no para estigmatizar el caso ecuatoriano, eso ha ocurrido con otros y va a seguir ocurriendo con otras nacionalidades. Entonces, dicho esto, que me parece que es importante pensar que no la vamos a poder controlar, frenar, parar, tenemos que pensar entonces en lo que tú decías, cuáles son los retos, pero las oportunidades que ofrece esta migración. Y me parece que algo importantísimo es pensar insistir en esto que decía antes, la migración irregular sí genera más problemas que oportunidades, ¿no? Entonces, si seguimos impulsando políticas de control que no dejen entrar, que no permitan regularizar, sí se convierte en un problema las personas que no están en condición irregular, porque no se pueden insertar al mercado laboral, porque no pueden rentar una habitación, o todo lo tienen que hacer en condiciones de mucha informalidad, precariedad y riesgo. Entonces, digamos que las oportunidades que puede brindar la migración, que son muchas y que son de tipo económicas, políticas, culturales, ¿no? O sea, creo que muchos podemos conocer el caso de barrios en Tijuana, por ejemplo, que le llaman la pequeña Haití, donde la gente se ha acostumbrado a comer comida haitiana porque le ha gustado. O sea, hay impactos culturales y de distinto tipo, pero para que esto sea posible me parece que tenemos que pensar o llevar la conversación hacia el lado de las políticas, ¿no? O sea, de qué políticas estamos hablando para eso. Y en ese sentido me parece que, por un lado, tenemos que pensar en una noción de políticas integrales, ¿no? Generalmente cuando hablamos de política migratoria tendemos a pensar que es la política de control de ingreso al país. Y eso es una partecita, ¿no? Claro. Ciertamente, insisto, me parece que lo que es imprescindible es fortalecer, robustecer, crear vías regulares para migrar, porque, digamos, no podemos desconocer esta realidad. Las personas van a migrar y van a seguir migrando. El tema es que mientras se achiquen esas vías regulares para migrar, ocurren distintas situaciones que las personas intentan eludir, ¿no? Claramente, para poder seguir. Eso genera repercusiones en el sistema de asilo, una sobresaturación de las personas que solicitan la condición de refugiado, cuando posiblemente o no lo requieran o no quieran quedarse en el país. Pero cuando no hay otra opción, es el camino que queda, ¿no? Y quizás la otra cosa es, como decía, una cosa son las políticas de entrada o de regularización, pero también hay que pensar en políticas de integración, que es, bueno, una vez que estas personas estén aquí, en las condiciones que sean, regulares o no regulares, ¿qué hacemos con ellas, ¿no? Y me parece que pensar entonces en una noción de políticas integrales, donde haya comunicación con los distintos sectores de gobierno, donde no solamente sea que tenga un permiso, sino que sea reconocido, y eso todavía tenemos muchos retos en México, incluso con personas que tienen el estatus de refugiado, ¿no? Que a veces no se reconoce el documento. En este momento tenemos limitaciones para otorgar visas humanitarias, que es el primer documento que tiene una persona que inicia el proceso de la condición de refugiado. Claramente detrás de eso hay una identificación, como decíamos, de personas que recurren a ese sistema porque no tienen otra opción y saben que muchos, o suponen que muchos van a abandonar el proceso, entonces no se están dando estas visas. Pero no tener un documento de identidad genera serios problemas para las niñas y niños para entrar a las escuelas, para acceder al sistema de salud, aunque no debería hacerlo, ya que
de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, cualquiera puede tener acceso, pero ciertamente un documento de identidad facilita el acceso efectivo a derechos. Y me parece que ahí tenemos entonces muchos retos. Y quizás para cerrar esta idea, creo que a veces nos puede asustar esta noción de pensar, bueno, pero vienen muchas personas, ¿qué vamos a hacer? Va a ser un peligro, son personas malas, nos vienen a quitar los trabajos. Pero es importante seguir poniendo en perspectiva que la cantidad de personas migrantes en México sigue siendo todavía muy pequeña, a pesar de este crecimiento, ¿no? A pesar de este crecimiento sigue siendo pequeño, y hay países que nos han mostrado que se puede hacer con una gran voluntad y con un gran deseo de integrar a las personas, se puede hacer mucho, ¿no? Colombia es un ejemplo de ello. O sea, Colombia en menos de un pocos años regularizó a 3 millones de personas venezolanas, y estamos hablando de un país de 40 millones, o sea, 3 millones en 40. Aquí somos un país mucho más grande y no tenemos esa cantidad de personas migrantes, al menos por ahora, ¿no? Y también en México hay otros ejemplos, como el programa de integración laboral que ha implementado ACNUR, y que, por cierto, hay recientemente un estudio que muestra los efectos positivos de integrar a las personas migrantes. Tuve hace poco la suerte de estar en una conversación donde estaban empresarios que emplearon a personas migrantes, ACNUR, Comar, gobierno federal y local, y las propias personas refugiadas, y todos contaban experiencias muy positivas, ¿no? La experiencia no solo es positiva para la persona migrante o refugiada, sino también incluso contaban los empresarios lo que implicaba integrar a una persona haitiana que hablaba poco español, ¿no? Pero que los aprendizajes que le había dado esa experiencia habían sido muy grandes. Así que creo que hay que pensar un poco en que no es imposible, sí implica retos, sí implica la voluntad de querer hacerlo, y en parte también, bueno, claro, sin desconocer que estamos en un contexto de dificultades de integración para la población en general, ¿no? O sea, ese es quizás el gran desafío de México y de América Latina. Son países que tienen grandes deudas de inclusión con sus propias poblaciones, ¿no? En términos de acceso a un empleo formal, acceso a otros derechos. Entonces, ese contexto no es menor y no lo podemos dejar de desconocer, pero no implica, desde mi punto de vista, mayores retos que eso, ¿no? O sea, incorporar a la población migrante y refugiada entre estas poblaciones que aún necesitan ser integradas adecuadamente en nuestras sociedades. Y en este contexto que nos mencionas, Luciana, que has hecho un gran esfuerzo de concretizar los desafíos, los problemas, los retos, quienes hacemos investigación social, digamos, ¿cómo pudiésemos tener incidencia? Estudiantes, investigadores, o sea, ¿cuál crees que es el papel de las ciencias sociales en este fenómeno actual, ¿no? Que nos compete y que además tiene distintas aristas por las cuales pudiésemos analizarlo? Bueno, aquí pusiste sobre la mesa varias cosas, ¿no? Que es el papel de la academia, el tema de la incidencia y los retos que eso implica, ¿no? Y últimamente he conversado mucho de eso con varios colegas con los que trabajo. Me gusta mucho trabajar en equipos interdisciplinarios, interinstitucionales y también de distintos países, porque nos permite mirar, incluso ahora que este tránsito es tan prolongado, tener perspectiva a lo largo del camino es muy, muy rico. Pero parte de lo que conversábamos es el reto que implica entender fenómenos que se están dando en este momento, ¿no? Es decir, hacer investigación in situ, mientras el fenómeno se desarrolla. Y eso lo vengo discutiendo también con otros colegas, con Juan Carlos Narváez y Aletia Fernández de la Reguera, con quienes estudiamos muy de cerca el fenómeno de las caravanas, ¿no? Y eso ya nos enfrentó a la necesidad de cómo hacemos para entender algo que se está gestando en este momento y que estamos siguiendo, ¿no? Y al mismo tiempo tú recién decías esto de la incidencia. Lo que me ha pasado últimamente es que al estar muy cerca de las personas migrantes, seguirlas a lo largo del camino, he hecho trabajo todo el año pasado siguiéndolas, estuve en el Darién y desde ahí he seguido personas que siguen a lo largo del territorio hasta los Estados Unidos. Implica tener un contacto muy estrecho con estas personas e implica ser muy cercanos a las necesidades que tienen estas personas. Entonces uno tiene un poco el papel desde la academia, que por otra parte no pienso que sean compartimentos tan estancos. Lo que pasa que a veces tenemos un proyecto, tenemos que escribir un paper, tenemos que escribir un libro, pero nos situamos en espacios intermedios, ¿no? Y eso me parece que tenemos que pensar mucho sobre eso. A veces pueden generarse dilemas éticos de qué tanto te compete o no te compete,
los otros días me decía un colega, sí, pero tú puedes ayudar a 1, a 2, pero no puedes ayudar a los miles que están transitando. Es cierto, pero puedo ayudar a 1 o 2, ¿no? Entonces, creo que ahí se funden mucho el espacio entre la academia y la incidencia, y también eso tiene mucho que ver con que uno trabaja muy de cerca también con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, el trabajo que hacen las organizaciones son, por supuesto, irreemplazables, y de ninguna manera la academia puede hacer eso, pero creo que colaborar de manera estrecha sí nos permite entonces fortalecer ese vínculo academia-incidencia y aprender de todo lo que saben las personas que están en el terreno día a día, porque nosotros hacemos campo por ratos o por semanas o por momentos, pero eso me parece que es importante. Y quizás para cerrar esta idea de los dilemas éticos, me parece que algo que por ejemplo ahora uso mucho para investigar son los celulares. Los celulares se ha vuelto una herramienta de primera necesidad para las personas para migrar. O sea, tienen que comunicarse, tienen que saber qué pasa para adelante. No, es que aquí hay un retén. El Google Maps para saber por dónde voy a hacer la ruta, si me meto por un naranjal para cruzar Nicaragua. Entonces, nosotros en realidad también estamos echando mucho uso de eso, de los grupos de Facebook, donde las propias personas buscan información, ¿no? Oye, ya pasaste por tal lugar, ¿qué encontraste por ahí? Entonces, eso también nos da insumos. Pero creo que tenemos mucho que reflexionar. Para una mirada más tradicional o tradicionalista de la investigación, pueden ser espacios que generen ruido, que tanto es entre ético y riguroso utilizar esos medios y ese tipo de información, pero yo creo que nos tenemos que ayornar como las propias movilidades se han ayornado, ¿no? Claro. Ya, digamos, es muy grato escucharte, ya a modo, digamos, de corolario, ¿no? Desde tu perspectiva, desde los temas que trabajas, ¿qué consejos le darías a alguien que está interesado en estudiar o analizar la temática sobre la que hemos conversado? Mira, a mí me parece que el mejor consejo es que hagan trabajo de campo. O sea, y el trabajo de campo entendido en un concepto amplio. O sea, muchas veces, me acuerdo que una vez a mí una persona administrativa me dijo, ¿a poco se va a ir a cazar mariposas? No, bueno, el trabajo de campo no es eso. Pero el trabajo de campo puede ser desde hacer trabajo en la selva del Darién y entender la dificultad de ese territorio, pero no siempre tenemos posibilidad de hacer eso. Pero simplemente ir al campamento del Parque de la Soledad aquí en el centro histórico y podemos ver cómo están las personas en un espacio que eso era absolutamente poco visto tiempo atrás en la Ciudad de México. Pero también hacer trabajo de campo es entrevistar actores clave, conocer lo que está sucediendo. Entonces creo que el trabajo de campo me refiero a estar en contacto directo con la realidad y no a hacer investigación de escritorio, digamos, ¿no? Eso me parece que es importante. Un segundo consejo que me parece muy importante, y lo digo mucho en mis clases, que es leer mucho, pero leer mucho no solo lo que se produce ahora, que es imprescindible, pero también conocer lo que se decía tiempo atrás. Creo que conocer lo viejo, lo nuevo, lo que uno está de acuerdo y lo que uno no está de acuerdo es súper importante, porque para descubrir la pólvora hay que saber qué se hizo antes, ¿no? Y qué de eso ya se dijo. A lo mejor hay fenómenos, tú me preguntabas si el tránsito prolongado, qué tanto era una característica actual. Yo no sé decir con exactitud, porque hay textos sobre tránsito de hace mucho tiempo. Sí me queda claro que es un fenómeno exacerbado. Entonces, creo que tener esa perspectiva histórica y leer entonces autores clásicos y de hace tiempo atrás nos permite poder saber más de qué es lo novedoso, qué es lo propio de la región y qué es más bien un patrón común de la región o del mundo, ¿no? Y la última cosa que intento que muchos de los estudiantes, postdoctorantes, investigadores más jóvenes hagan es que sean creativas y creativos, ¿no? Creo que las ciencias sociales en general y el tema de las movilidades en particular avanza cuando hay miradas y formas de abordaje, no solo metodológicos, sino también temáticos y estrategias que rompen con lo que venimos haciendo. A mí me encanta sorprenderme con cosas que no se me ocurrieron y que se le ocurrieron a investigadoras e investigadores más jóvenes, así que les animo a que, teniendo el conocimiento, sean creativos, innovadores y nos animen también a romper a los que venimos más en zonas de confort haciendo investigación, ¿no?
Pues muchas gracias, Luciana, ha sido muy enriquecedor la conversación. Te agradecemos profundamente el que nos hayas acompañado a nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad de Iztapalapa, del Departamento de Sociología y a nombre de los colegas que han hecho posible el desarrollo de este podcast, ¿no? Te agradecemos el que nos hayas acompañado en este capítulo de Ciencias Sociales 50, Innovación en Tiempos de Cambio. Muchas gracias, buen día.